Les saludo a cada uno de ustedes, contento, gozoso en el Señor de ya desarrollar este segundo culto presencial. Ya el domingo pasado nos pudimos juntar con mucha alegría y poder ver cómo Dios no solamente sigue añadiendo a los que han de ser salvos, sino Dios sigue congregando a los que es necesario que se congreguen. Les saludo en el amor del Señor a ustedes, agradecemos al Señor por sus vidas, por acompañarlos en este día y a cada uno de los que de a poquito estamos regresando a esta forma en la que llevábamos ya un año, no corrijo, pero ya llevamos un año, 8 meses, de esta forma que a lo mejor no ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros. Yo creo que en todo está esta seguridad, esta gratitud de entender de que Dios ha guardado este lugar. Lo ha mantenido, ustedes como lo ven hoy día al llegar, lindo como siempre, bien mantenido, y eso es por la gracia y la misericordia del Señor. Estamos en el año en el cual Dios puso una palabra, en el cual Dios puso una visión que no entendíamos. Siempre lo recuerdo porque para mí no fue fácil recibir una palabra del Señor y no entenderla. En enero hablamos de la transformación. ¿Y qué va a ser transformado si enero seguimos tal cual? Pero llegó marzo. Llegó marzo y pudimos entender el 18 de marzo específicamente cómo Dios cambió, porque transformar es cambiar. Cambió todo. Todo. Y como siempre decimos, cuando buscamos el significado de todo en la Biblia es todo. Cambiar nuestros trabajos, cambió la forma de hacer iglesia, pero gracias al Señor pudimos tomar la opción que Él ya tenía para nosotros y que era transmitir. Salud también a los que están conectados, que son varios. Y eso alegra no solamente mi corazón, sino el corazón de Dios. De ver que ya aquí vemos más de 40 y hay 16, 18 conectados. Y ese es el Señor, que nos ha dado esta posibilidad de llegar a más y alcanzar a muchos más. Y ahí hemos entendido esta transformación. Y le invito a que en esta hora podamos estar atentos a la palabra del Señor, que puedan abrir sus Biblias, Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos. Y siempre me hacía la pregunta, si los hebreos eran un pueblo, tendría que haberse llamado Hebrón, para que se llamen hebreos. Pero estudiando, y justamente cuando tomé para el uso de este año esta Biblia, que es la Biblia esquemática, siempre voy al inicio del capítulo y acá nos habla que los hebreos se les llamaba a los que estaban al otro lado del río, a los que ya habían pasado a otro nivel, no solamente físicamente, sino ya habían entendido y entregado su vida al Señor, los que estaban un poquito más al lado. Y esta carta específicamente es escrita porque había un riesgo en ese tiempo de hermanos que se habían comprometido, que fue el tema que hablamos el domingo pasado, pero estaba bajando este compromiso y estaba poniendo en riesgo su fe, que es algo muy, muy normal. Y hoy día estamos partiendo de nuevo como iglesia. Y muchos en este año, 8 meses de pandemia, se fueron quedando y su fe fue mermando, menguando. Y hoy día a lo mejor tenemos sillas desocupadas. Sí, es una preocupación. Y de todo, no solamente de nosotros como líderes. Y Dios en este tiempo de transformación, este tiempo de pandemia, ha sido una tremenda prueba para la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero no a la infraestructura, sino a cada uno que somos la iglesia de Jesucristo. Fuimos probados en este año, 8 meses, con todos estos cambios. Hoy día ya estamos en la normalidad. De una u otra manera tenemos que entenderlo así. Y ya nos vamos a empezar a congregar. Todos sabemos ya que el día martes nos seguimos reuniendo a orar acá. Gloria a Dios. 19:30 horas, día martes, vamos a estar acá orando como lo hacíamos antes. Espacio tenemos. Y ganas también. Amén. Todo avance siempre se va a encontrar con obstáculos, con barreras. Y hoy día el volver a esta normalidad es una barrera para muchos. La tecnología sí ayudó mucho a que muchos se mantuvieran conectados y siendo alimentados por la palabra. Pero hoy día a lo mejor es algo que está jugando a lo mejor un poquito en contra.
Porque es fácil quedarse en la casa y prender el teléfono. Es una barrera que hoy día tenemos que pasar. Y nos encontramos con distintas actitudes, con distintas disposiciones a lo que hoy día estamos retomando. Dios sigue siendo el mismo, con su misma preocupación, con su misma fidelidad, pero está en nosotros, y el domingo pasado compartía el compromiso. Que un compromiso sin esfuerzo y sin tomar una decisión, era imposible seguir avanzando. Hoy día quiero hablar de que esta decisión que hemos tomado de comprometernos nuevamente con congregarnos, con asistir a las reuniones que son propias de la iglesia, hay un componente fundamental, que es lo que nos ha permitido y lo que nos permitió durante este tiempo de pandemia, 1 año, 8 meses, seguir con la obra del Señor, y no fue otra cosa que la perseverancia, que lleva hoy día como título esta enseñanza. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Y quiero tomarme de esta carta a los Hebreos, donde habla que fue escrita porque la fe de muchos estaba bajando. Incluso me llamó mucho la atención cuando lo leía, y habla aquí textualmente, dice: al parecer, estas personas que se habían convertido a la fe cristiana no se estaban congregando. También pasó en ese tiempo. Ya, pues, estoy leyendo solamente la introducción, lo vamos a ir al capítulo 6. Estoy leyendo solamente la introducción. Y esta carta fue escrita a ellos, y hoy día me tomo de esta carta porque es un recordatorio y es algo que nos va a animar. Y vamos a leer ahora entonces, para contextualizar esta carta, entendiendo la responsabilidad que tenemos cada uno que somos la iglesia de Jesucristo. Libro de Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer solo 2 versículos, el 9 al 11. Y ahí habla diciendo: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. Cuando se habla de persuadidos es seguros, confiados, que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es lo que veníamos haciendo nosotros hasta marzo del año pasado. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dice esta versión. Y cuando hablamos de solicitud, hablamos de una actitud, de una disposición. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y usted se puede preguntar, ¿qué esperanza? La esperanza que tenemos todos los cristianos, los hijos de Dios, que después de esta vida hay otra. De que Jesucristo tomó nuestro lugar para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Y este pueblo estaba perdiendo esta esperanza. Su fe estaba flaqueando, y el autor nos motiva y nos anima a cada uno de nosotros a no desmayar, que se traduce en perseverar. Perseverar. Si vamos a la definición de perseverancia, es seguir obedeciendo con paciencia aunque no veamos resultados. Seguir obedeciendo con paciencia aunque no veamos resultados. ¿Qué es la paciencia? Parte del fruto del Espíritu, ¿cierto? Estas 9 partes que debe ser también nuestra característica. Ser perseverante, esto tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, pero aún importante es en nuestra vida espiritual. Las raíces cristianas deben estar firmes. Nuestro fundamento, habla la Biblia. Sabemos que nuestro fundamento y nuestra cabeza es Cristo. Y el fundamento es lo que viene en esta palabra. Pero esta relación con Dios sin perseverancia no funciona. Siempre hemos hablado de
de si vamos a orar, que perseveremos en la oración. Hay muchos llamados en la palabra a perseverar en la oración, a perseverar en congregarnos, como otros tienen por costumbre, dice la palabra, a perseverar en la búsqueda del Señor, en la lectura de la palabra. Lo decía el domingo pasado, es el compromiso que debemos tomar hoy día, retomar a lo mejor si es que se había dejado. No quiero decir natural, pero sucedió que en este tiempo mucha gente dejó de leer la Biblia y dejó de orar. Gracias a Dios, como iglesia seguimos orando y seguimos estudiando la palabra de Dios. Pero no éramos todos los que éramos antes. Insisto, no es una tremenda preocupación y algo que nos quite el sueño como liderazgo, pero sí una inquietud. Porque hay muchos que a lo mejor le va a costar que vuelvan. Pero Dios está trabajando ahí. Amén. ¿Y por qué? Porque nosotros seguimos orando para que esos vuelvan. Y cuando hablo de esta relación que tiene que ser sólida, profunda y funcional, es un término que hoy día se ocupa mucho. Y cuando hablamos de funcional, hablamos de orden. Tiene que haber un orden. Las cosas desordenadas, como lo decía el domingo pasado, que se empiezan y no se terminan, no tienen nada que ver con el compromiso. Y la perseverancia específicamente habla de lo mismo. Es todo una línea que es la que queremos entender. Y cuando hablamos de orden, debemos entender y reconocer que Dios es nuestro Rey. Y nosotros no somos reyes. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, a Dios le corresponde guiarnos y a nosotros obedecer. Muchas veces como hijos de Dios, cuando somos bendecidos en lo espiritual hablando, nos creemos a lo mejor en otro nivel. O porque Dios nos ha honrado con títulos o cargos, nos llenamos de cargos y... No, seguimos siendo nosotros los que debemos obedecer. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando se pierde este orden, se pierde la perseverancia. Porque nos creemos, entre comillas, a lo mejor superiores a otros. Pero Dios es Dios y sigue siendo el Dios. Él manda y nosotros obedecemos. Cuando esta relación pierde este orden, no están bien las cosas, en todo sentido. En el compromiso puse el ejemplo del matrimonio. En la perseverancia, cuando no está este orden de reconocer que nosotros debemos perseverar en el Señor. No le corresponde al Señor perseverar para nosotros. Él sí lo hace, eso se llama fidelidad. Pero somos nosotros, los hijos de Dios, los que debemos esforzarnos en esta perseverancia. Y cuando se pierde esta funcionalidad, se habla de lo disfuncional. Eso es lo contrario, ¿cierto? Y lo disfuncional es lo desordenado. Es, por ejemplo, cuando en un matrimonio, y lo digo porque lo he visto y porque lo vivo, la mujer es la que lleva la casa. Eso no está en la Biblia. El sacerdote es el que lleva la casa, el que pone la dirección y la bendición como sacerdote. Pero cuando vemos ese desorden, vemos que las cosas no funcionan. Y muchas veces eso es porque no somos perseverantes en lo que nos corresponde. La palabra nos dice ser santos como yo soy santos. Y esto es un camino, un proceso que requiere perseverancia y que va a terminar y va a dar este fruto de cuando Jesús venga por nosotros. Nos vamos a ir a la vida eterna, si es que perseveramos. Entonces el perseverar en lo cristiano es muy importante. La santificación es nuestra responsabilidad diaria. ¿Y cómo? A través de la palabra, a través de la verdad. Este es un proceso que debemos llevar con perseverancia. Leer la Biblia es un método de santificación, es el medio por el cual Dios nos habla y nos limpia. Pero debemos perseverar en la lectura de la palabra para que entendamos el propósito que Dios tiene. Hoy día quiero ver 2 razones por qué debemos perseverar específicamente en las cosas del Señor.
porque debemos ser perseverantes en todo. La primera habla de la perseverancia debe ser el principal o la principal característica de un cristiano. Yo lo he escuchado cuando dicen, no, este sí que es bueno a la pega y es canuto. Y hacen la relación, son comprometidos. Gloria a Dios, porque debe ser una característica. La palabra nos dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículo 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Sí, somos hijos de Dios, somos ministros de Dios. En mucha paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, hablamos de la perseverancia. No mechita corta, no, paciente. Mansos. No mensos, mansos. Tranquilos, sumisos. Porque con eso glorificamos al Señor. Nuestro carácter muchas veces nos juega malas pasadas. Y es donde más debemos tener cuidado, porque somos hijos de Dios aquí y en todo lugar. Muchas veces guardamos y estamos ahí como, siempre me recuerdo como cristianos encubiertos, que nadie sepa que somos cristianos. Pero basta que no es que nos equivoquemos, yo creo que es Dios. Me recuerdo cuando asistía a reuniones de curso de mi hijo, y un día me dice, papito, nos decían los apoderados, apoderado, usted podría hacer esto, amén. Ah, es cristiano. Porque pasa. Pero cuando la perseverancia debe ser parte de nosotros. Esta paciencia en todas las cosas. El ser ahí, insistente. Debe estar en nosotros, pero no algo fingido, algo natural. Y la segunda razón es que la perseverancia nos lleva a la seguridad de nuestro futuro, que es la salvación. Aquí no voy a ahondar más porque son doctrinas, pero en este caso, para mí, lo que dice el capítulo 6 de Mateo, el capítulo 24, versículo 13, dice, más el que persevera hasta el fin, este será feliz, rico, prosperado, salvo. Entonces la perseverancia tiene que ver con la salvación, aunque algunas doctrinas dicen que la salvación nunca se pierde. Mi principio, el que yo predico, el que yo practico, es de que la salvación se la pierden, o sea, es responsabilidad de cada uno. Por eso digo, no voy a ahondar más en el tema, porque hay argumento para las dos. Y aquí no venimos a... Exacto. El capítulo 6 de este mismo libro de Hebreos dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Y siempre me ha llamado la atención esta palabra. Y ahora en este estudio me encontré con ella nuevamente. Y siempre me recuerdo que perezoso, que la pereza específicamente está. Y también está dentro de la iglesia y en lo espiritual. Y habla el capítulo 6, versículo 2, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Mire qué bonito. Si perseveramos con paciencia y somos imitadores de los que lo hacen, heredaremos las promesas. ¿Y qué son las promesas? Son estos beneficios que Dios nos dejó y la mayoría, y podría decir a lo mejor todas, tienen una condición. Bienaventurados los que, pero. Y nosotros, si somos perseverantes, vamos a ser salvos. Gloria a Dios. Porque es una tremenda promesa. La seguridad de nuestra salvación es nuestra motivación. Y eso es lo que quiero hoy día lograr con esta enseñanza. Motivarles a ustedes a que practiquemos, porque esta palabra es para todos, la perseverancia. Estemos ahí. Especialmente en las cosas de Dios. Pero también que sean una característica en todo. Porque lo contrario son los perezosos.
que hay muchos proverbios para los perezosos, muchos. Porque es nuestro deber como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, orar, leer la Biblia, congregarnos. Pero por esta falta de perseverancia que es la pereza, no se hace, y aquí se pierde el propósito, que es ser diligente en las cosas del Señor, ser atento, ser proactivo, ser responsable. El Proverbios 26:13 dice, el perezoso, o sea, se expresa de esa forma, el león está en el camino, o sea, no puedo ir. El león está en las calles, menos puedo ir entonces. ¿Qué pasa? Que para el perezoso los argumentos siempre van a sobrar. Argumento para todo. Es que. Y es algo que está en nosotros. Muchas veces ponemos 1000 cosas ante ser prácticos. Y es un problema en todas las áreas. Los que hemos trabajado con gente, nos encontramos con esta característica, la pereza. Perseverar es hacer las cosas cuando hay que hacerlas, sin tener ganas o energía de hacerlas. ¿Se entiende? Perseverar es hacer las cosas. Chuta, es que no importa, tengo que hacerlas igual. Ser diligentes. Muchas veces, y a lo mejor lo vamos a escuchar, hoy día no me levanté con ganas de ir a la iglesia. No sé, me siento extraño. Y se predisponen a no ir a la iglesia. Como decía un pastor amigo, ¿y usted, hermano, no lo vi en la iglesia? Yo estaba ahí, yo lo miré en la casa. Hoy día debemos dar este paso. Si Dios nos permite hoy día estar acá. Y es distinto escuchar alabanza aquí, ¿o no? Que escucharla ahí en el teléfono. Amén. Otro día yo veía al hermano Héctor el día jueves, estábamos solitos aquí, transmitiendo el día jueves. Y era extraño porque estaban tocando los hermanos, estábamos adorando, pero no había nadie más. Pero es distinto. Y esa es la motivación que quiero compartir con ustedes hoy día. Porque nosotros debemos ser ejemplos para otros y contagiarlos de lo bueno. Porque cuando está ese ánimo, esa debilidad de hacer las cosas, muchas veces es tomar la decisión. Como decía, no me levanté con ganas de ir a la iglesia. Tomo mi Biblia y me voy, y por el camino me animo. Y después que me voy de aquí digo, oh, lo que me hubiese perdido. Si es que no hubiese venido. Pero muchas veces me imagino es el segundo de la decisión. ¿Voy o no voy? Estoy ahí. Entre la pereza y la perseverancia. Que Dios nos ayude. Porque todos llegamos a eso. Vencer la pereza física y espiritual. Que es lo que a mí me debe interesar más. Hoy día Dios nos dio esta nueva oportunidad. Perseverar en las cosas de Dios es nuestra responsabilidad personal. Y más porque estamos dentro de una familia, de un núcleo, donde Dios nos puso, como sacerdotes, como hijos, como padres. Y debemos dar el ejemplo. Y guardar nuestra salvación también es nuestra responsabilidad. Nadie se va a salvar por el otro. Cada uno, todos sabemos que el día de mañana tenemos que rendir cuentas por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Y ahí va a ser el problema a lo mejor de muchos, que por pereza o por falta de no fuimos. Y a lo mejor cuando preparaba esto pensaba también. Y decía, pero a lo mejor los hermanos pueden malentender que tenemos que esforzarnos para ser salvos. Si la palabra dice que la salvación es por gracia.
Pero la gracia se opone a las obras, claro, porque es un regalo. No tenemos nada que hacer para ser salvos. Pero si vamos a lo más profundo, la perseverancia potencia esta gracia. Porque cuando estamos en las cosas de Dios, hay más gracia de Dios. Y no solamente la salvación. Hay muchas cosas más que por gracia vamos a recibir si nos esforzamos. Pablo le dice a Timoteo, a este hijo espiritual, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si Pablo le decía con tanto amor a su hijo, hoy día también les invito a esforzarse, a perseverar en esta gracia, porque la gracia es en Cristo Jesús. Y nuestra salvación la vamos a tener ahí, controladita. La base de nuestra perseverancia está específicamente fundamentada en este libro. En el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que es el sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Es Jesucristo, pregunta, nuestra motivación para perseverar? ¿O visionamos algo mejor que eso? ¿Habrá algo mejor? Nada. No hay nada mejor que perseverar en las cosas del Señor y mirar a Jesucristo. La perseverancia está directamente, pero directamente relacionada con el dominio propio, que también es parte del fruto del Espíritu. Es de que el cuerpo no los domine. La palabra nos dice que a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me acuerdo cuando recién empezaba a asistir a la iglesia, específicamente con los jóvenes, siempre hablaban de Sabanás y yo nunca entendía. Y después me costó entender. No, ¿y por qué no llegó? No, es que Sabanás lo tiene atrapado. Yo, mira, me da hasta como susto. Y esto es por falta de dominio propio. ¿Cuánto cuesta levantarse, Rubén? ¡Pum! El salto y estamos listos. Pero a veces nos cuesta. Siempre me recuerdo a mi hijo cuando estuve en Portugal, vivía solito en su apartamento, sonaba el despertador y se levantaba y se metía a la ducha y como a los 3 minutos despertaba. Porque si no se levantaba, ahí quedaba. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo muchas veces se cansa y nuestra mente también no es capaz de darle la orden. Y eso es dominio propio. Entonces el perseverar está con el dominio propio. ¿Quién manda a quién? Siempre lo hemos escuchado. La mente al cuerpo, el cuerpo a la mente, o al espíritu. No, nosotros hacemos lo que tiene que hacer nuestro cuerpo. No los cansancios y cosas así. Cada vez que somos desafiados a perseverar, y esto nos pasa a todos, salen nuestras debilidades. Y nos hacen decaer en lo emocional. Y quedamos ahí. Por eso la palabra dice que son mejor dos que uno. Porque uno siempre anima al otro. Solos cuesta. Pero si hay uno que está animado, anima al otro. Es una realidad. El perseverar tiene que ver con tener objetivos claros. El perseverar tiene que ver con tener objetivos claros en la vida. Y hoy día nos podemos preguntar, ¿tenemos objetivos claros en nuestra vida? ¿O estamos viviendo la vida a ver qué va a pasar? No, como hijos de Dios nuestro objetivo debe ser muy, muy claro. Vivir la vida conforme a la palabra, porque después de esta vida hay otra vida. Gloria a Dios, no se acaba acá. En mi caso,
me costó entenderlo. ¿Por qué debemos esforzarnos? ¿Por qué debemos dar tiempo, a lo mejor tiempo que lo podríamos ocupar en otra cosa? Porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. Por gracia nos bendice hasta sobreabundar, dice la palabra. Pero si nosotros nos esforzamos, ya empezamos a experimentar otro tipo de, no otro nivel, sino otro tipo de beneficios, de bendiciones. Y eso debe animarnos. La palabra que Dios puso este año, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este tiempo, sino renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, parte por aquí, el cambio. ¿Para qué? Para entender cuál es el propósito de Dios o cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de propósito, la filosofía, entremos a la ciencia. La filosofía que yo tuve, filosofía nunca la entendí, la pasé, pero hacía la rastra, pero la pasé. Porque nunca la entendí. Nunca. Era un ramo que había que pasarlo. Pero la filosofía, después de muchos años, después de muchos estudios, después de muchos recursos, hizo una tremenda aseveración de un descubrimiento que hizo esta ciencia. Y dijo que la gente que tenía un propósito claro en su vida sale adelante y triunfa, a pesar de los obstáculos. Y este es un principio bíblico. Pero ellos hicieron un tremendo alarde a este descubrimiento filosófico. Si hoy día en la vida, como hijos de Dios, tenemos un propósito, porque todos tenemos un propósito. El que hoy día ustedes están acá es porque Dios tiene un propósito. Que escuchemos y que aprendamos a la luz de la palabra la perseverancia. Pero debemos estar atentos y debemos perseverar. Tremendo ejemplo el apóstol Pablo. Siempre me gusta mucho predicar de lo que él llevó, todas las cartas que escribió, hay mucho material para predicar. Pero uno de sus ejemplos tiene que ver con la perseverancia que tuvo él. Pero cuando empezó a ser perseverante y las cosas funcionaron, cuando él tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Claro, él también era perseverante con los cristianos. Los buscaba y les daba. Y mataba a cristianos, dice la palabra. Pero cuando tuvo este encuentro camino a Damasco, cara a cara con el Señor, y fue echado en tierra, como dice la palabra, y quedó ciego, desde ahí su vida cambió. Y él perseveró. La palabra habla de que él fue azotado. 39 latigazos le dieron. Y él que decía, para la gloria del Señor. Y ahí estaba. Fue encarcelado junto a Silas. ¿Y qué hacía él? Cantaba alabanza. Lo mandaron a la isla. Naufragó 4 veces. Se salvó nadando, llegó a la orilla y lo mordió una serpiente. ¿Se imaginan ponerse en ese caso? Nosotros, yo creo que con los primeros latigazos soltamos. Pero él perseveró. ¿Por qué? Porque había un propósito en su vida. Y él lo entendía que era él el que tenía que llevar el evangelio. Y distribuirlo, entregarlo y levantar iglesias y después estar preocupados. Eso es perseverancia. En el libro de Hechos específicamente, el capítulo 20, versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, su propósito, claro, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahí está el propósito del apóstol Pablo. Llevar este ministerio. ¿Cuántos de los que hoy día estamos acá, Dios ha entregado un ministerio? ¿Y qué debemos hacer? Perseverar. ¿Cuántos años cumplimos nosotros en agosto de ministerio? ¿5? ¿6? 6.
Héctor lleva mejor la cuenta que nosotros. Y gracias al Señor, porque de Él viene el querer y el hacer. En su voluntad hemos podido perseverar. Y con 1 año, 8 meses de un paréntesis, que muchos le hablan, un paréntesis de vida, pero aquí estamos, perseverando en la gracia, perseverando para cumplir el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Y en todos hay un propósito. En todos hay un propósito. ¿Que nos ha costado entenderlo? Sí, nos ha costado entenderlo. Cuando hace ya más de 25 años, y yo creo que lo he comentado antes, pusieron sobre nosotros el ministerio. Y yo en ese tiempo tocaba alabanza, guitarra. Y dijo un evangelista, Dios los va a colocar sobre multitudes. Sí, gloria a Dios, tocando la guitarra, decía yo. Hasta que pude entender que no era eso. Y que hoy día, después de 25 años, Dios me dio este privilegio y esta responsabilidad de compartir la palabra con ustedes. Y ese es un ministerio que Dios nos entregó y que también está para cada uno de ustedes. Porque en todos está la responsabilidad. Mateo 28, 19. Id y predicad. Y no dice pastor, evangelista, no. Id a todos. Es lo que nos corresponde. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pasado es el principal enemigo de la perseverancia. Me explico. Está arraigado en muchos que no ven lo que les espera porque solo ven lo que vivieron. Y ahí están. Y no perseveran. Es que yo era, es que yo fui, es que yo hice. Si Dios no hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora son ellas nuevas. ¿Somos nuevas criaturas? Gloria a Dios. Gloria a Dios, nuevas criaturas. Un ejemplo práctico. Si te ganas tras un volante y miras el retrovisor, ¿podrías avanzar hacia adelante? Eso nos pasa, estimados. Y por eso cuando Dios me recordaba lo que fui, lo que hice, lo vuelvo a decir, es historia. Es nuestro pasado, que a lo mejor nos va a servir para compartirlo con otros, pero no tiene que ver nada con nuestro futuro. Si nuestro futuro está en perseverar y tomar el compromiso con el Señor. Y nos fuimos adelante. Pura historia. Pura historia. Para contarle a los nietos, digo yo. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62 dice, pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y eso frena muchas veces el perseverar. El perseverar. Ya voy terminando. ¿En qué debemos basar entonces nuestra perseverancia para cerrar el tema? Solo en Jesús. Pablo, tremendo ejemplo. Pero Jesús, él sí perseveró. Lo compartía en relación al compromiso el domingo pasado. Jesús cumplió el compromiso por el cual vino a la tierra. Y es lo que hoy día quiero compartir con ustedes para cerrar. Jesús vino a reconciliar lo que se había perdido. Tomó nuestro lugar, le ganó la muerte resucitando y hoy día intercede a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué nosotros debemos perseverar? Porque en cada uno de nosotros hay una responsabilidad. Y el fin es como bien parecido al domingo pasado. En todos los que estamos aquí, que Dios colocó en este día, hay gente detrás nuestro. Y que si nosotros perseveramos, ellos también van a perseverar. Yo creo, sin conocerlo, y no quiero decir una tremenda revelación, que nuestros hermanos que hoy día están acá, están porque quieren perseverar. Vienen de otro lugar. Y el perseverar significa estar aquí, estar escuchando palabra de Dios de una persona que ni siquiera se imaginaban.
Pero eso es parte de nuestra perseverancia, de seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Mirar a Jesús significa que Él es nuestro ejemplo. Y Él siguió. Él cuando oraba, oraba. Cuando enseñaba, enseñaba. Y debemos nosotros también tomar este ejemplo y poner toda nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador. Algunas de las promesas que son clásicas, hay muchas. Podría estar una hora leyendo promesas. Pero Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Josué, clásico, 1:7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, o sea, sigamos perseverando. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todas las cosas que emprendas. Si nos mantenemos ahí, nos va a ir bien. Se parece mucho y es extraído de lo que siembro, cosecho. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurados, felices. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Si hay felicidad, si hay gozo, es porque a pesar de que el 18 de marzo del año pasado se detuvo el mundo, como iglesia pudimos, y cuando digo pudimos, y no me canso de agradecer, por este grupito que nos llamamos En Vivo. Tenemos un grupo de WhatsApp, todos los que hacíamos posible junto al Señor el transmitir para llegar a sus hogares. Y así se fueron añadiendo. Que persevera bajo la prueba, porque fuimos probados, porque cuando hayas sido probado, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y si algo hemos hecho por cada uno de ustedes, es por amor. Por ese tremendo amor que fue graficado, demostrado en Jesucristo. Termino invitándolos a perseverar. Por amor a nuestra familia, por amor a los que más queremos. ¿Por qué debemos cuidarnos hoy día? Y muy bien lo decía mi esposa. Aquí nos cuidamos todos. Por amor. ¿Qué pasaría? Y no quiero ni decirlo siquiera para que no tenga relación con lo que uno declara. Que se levantara un brote y tuviéramos que cerrar la iglesia nuevamente. Sé que no está en la voluntad de Dios. Porque no hemos preparado mucho. Más de un mes preparando todo lo que ustedes ven. Y el otro día en reunión analizábamos qué nos falta. Tenemos alcohol por todos lados, tomamos la temperatura, trazabilidad y estamos separados. Codito, puñito. No es fácil, hermanos, no es fácil. Porque si hay filosofía en nosotros es de abrazarnos, ¿cierto? Pero Dios ya nos dará la oportunidad, así como nos da la oportunidad hoy día de reunirnos, de abrazarnos con seguridad. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Eterno y soberano Dios, en esta tarde te doy muchas gracias. Gracias por la vida, gracias por este tiempo hermoso que nos das de congregarnos. Gracias por este lindo día en el cual nos anima a poder congregarnos como lo hacíamos antes. Con muchas diferencias, pero sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres eterno en tu inicio, eres eterno en tu final, y hoy día te damos la gloria a ti. Y te pedimos que nos ayudes a perseverar en tus cosas, perseverar en nuestra vida cristiana, entendiendo el propósito que tenemos cada uno de nosotros y que debemos cumplir. ¿Y cómo lo cumplimos? Tomando este compromiso, esforzándonos y perseverando día a día. Perseverando en la oración, perseverando en la lectura de la palabra,
perseverando en congregarnos, en animarnos, en edificarnos unos a los otros. ¿Y cómo logramos esto? Solo con tu ayuda. Solo reconociendo que tú eres el Rey de Reyes. Y nosotros somos hijos agradecidos, obedientes, que queremos por amor a ti perseverar. Entendiendo que no hay mayor muestra de tu amor, la que tú hiciste colocándote en lugar de cada uno de nosotros. Y en tu gracia nos diste vida, vida en abundancia y vida eterna, que queremos el día de mañana compartir con los que han partido a lo mejor antes que nosotros, porque así dice tu palabra. Gracias te doy en esta tarde por cada uno de los que tú has congregado en este lugar. Gracias por este lugar en el cual podemos recibirnos. Gracias por cada uno de los líderes que aparta su tiempo, que sigue perseverando, ya sea congregándose de forma presencial y también de forma virtual. Sabemos que tú usas estas herramientas que has puesto delante de nosotros para seguir cumpliendo el propósito de predicar tu palabra, de entregar este alimento. Bien lo dijiste, no solo de pan vivirá el hombre. Y hoy día entregamos este alimento a muchos, en muchos lugares. Y por eso somos agradecidos. Y queremos en esta tarde pedir una vez más que venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Y todo esto te lo pedimos entendiendo y reconociendo que es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, que siga guiándonos como hijos, como padres, como sacerdotes, a cumplir perseverando en las cosas que Él ha puesto delante de nosotros. Que Dios les bendiga.